Hola, buenas tardes. Hoy día vamos a analizar los créditos al impuesto de primera categoría, entendiendo que esto es un complemento al material que tenemos en el aula. Respecto a los créditos al impuesto de primera categoría, nosotros podemos identificar tres tipos de créditos. En el desarrollo del material ustedes van a ver al final este crédito tiene derecho a devolución, no tiene derecho a devolución. Entonces, veamos en términos generales qué implica que no tenga o que tenga derecho a devolución. En primer lugar, tenemos tres categorías. Primero tenemos los créditos que no tienen derecho a devolución su excedente. ¿Qué implica? Por ejemplo, ya hemos determinado nosotros en la primera parte de este curso la determinación de la renta líquida imponible, por lo tanto ya tenemos una provisión de un impuesto de primera categoría y este impuesto de primera categoría le vamos a descontar los créditos. Entonces, en primer lugar, le vamos a descontar los créditos sin derecho a devolución. ¿Qué implica esto? Implica, supongamos que tengo un impuesto de primera categoría, base imponible por tasa de 100. Cuando yo tengo un crédito sin derecho a devolución, imputo el crédito, por ejemplo 120, y los 20 que me restan, porque son mayores al impuesto, estos 20 no tienen derecho a devolución y tampoco los puedo imputar o usar en ejercicios futuros. Por lo tanto, cuando tengo un crédito de esta naturaleza, por ejemplo el impuesto territorial, el crédito por activo fijo, entonces nosotros lo vamos a usar primero, pero solo podemos imputar hasta el monto del impuesto. En este caso, imputamos hasta los 100, ¿cierto? Y el impuesto a pagar nos queda 20. En cero, y los 20 en este caso se pierden. Con respecto a los excedentes para ejercicio futuro, al igual que en este caso que no lo podemos imputar por completo, la única diferencia que tienen es que los 20 que me quedaron no se pierden, sino lo que va a pasar es que yo los 20 los guardo y los voy a imputar en los ejercicios futuro. Pero igual que en el caso anterior, yo lo que estoy haciendo es imputar solo hasta el monto del impuesto. ¿Cuándo me da un resultado positivo o negativo? Supongamos el tercer caso, que tengo los créditos cuyo excedente sí tiene derecho a devolución. Este tiene impacto para efecto de hacer la declaración de renta, para reflejar el impuesto. Porque si yo tengo un impuesto de 100 y dijimos que tenemos 120 de crédito, ahora sí que imputo los 120, lo cual me va a dejar un resultado negativo de 20. Y esto le estoy pidiendo al Estado que me devuelva estos 20 y que en general llega a contar de los meses de mayo, junio, la devolución del impuesto. Entonces, cuando yo tengo créditos superiores al monto del impuesto de primera categoría, el excedente pido la devolución. Esos son la tercera tipo de créditos cuyo excedente tienen derecho a devolución. En el apunte nosotros tenemos diferentes tipos de créditos, los principales. Hay muchos más que los que tenemos, pero nos hemos enfocado en los principales. Vamos a ver de estos sin derecho a devolución, vamos a ver las implicancias que tienen en la renta líquida imponible que ustedes ya conocen. Y vamos a ver en el caso de los sin derecho a devolución el crédito por impuesto, el crédito por activo fijo, adquisición de activo fijo, y vamos a ver el crédito que se genera cuando tenemos contribuciones bienes raíces. Para el caso de los excedentes para ejercicio futuro, vamos a ver las donaciones para las universidades y también, ¿cierto?, lo vamos a mezclar con algunas otras donaciones que tienen la primera categoría, cuyo crédito o excedente no tiene derecho a devolución. Y por último, vamos a ver algunos ajustes que implican a la renta líquida imponible, producto de los créditos que tienen derecho a devolución, como por ejemplo los créditos por gastos de capacitación CENSE y los PPM, que es una de las partidas que nosotros ya hemos tratado a raíz de la renta líquida imponible, por el ajuste que hacíamos considerándolo como un activo. Entonces veamos uno de estos créditos sin derecho a devolución, como es el caso del impuesto territorial. Ustedes en los apuntes tienen las condiciones para usar el crédito, cuándo se genera, en qué caso lo puedo usar, qué contribuyentes lo pueden usar, que por regla general el impuesto territorial
lo pueden usar los contribuyentes que exploten bienes raíces agrícolas, vale decir los contribuyentes del artículo 20, número 1. Entonces, en general, hay algunos datos o contribuyentes específicos, pero la generalidad es para aquellos contribuyentes que exploten bienes raíces agrícolas, artículo 20, número 1. En ese caso, nosotros cuando estábamos viendo renta líquida imponible, el impuesto territorial, nosotros ya habíamos anticipado, ya habíamos dicho, el impuesto territorial, cuando no tengo esta actividad agrícola, yo lo puedo usar como gasto con los requisitos del gasto. Ustedes se recuerdan que sea principalmente del giro, ¿cierto?, necesario para producir la renta, que no haya sido rebajado como costo, que hubiese estado pagado, que hubiese sido del periodo. Eso nosotros lo vimos para efecto de la renta líquida imponible. Pero ¿qué pasa ahora cuando ese impuesto territorial lo voy a usar como crédito? Para usarlo como crédito, nosotros tenemos que tener que sean, en primer lugar, que sean cuotas del año, vale decir, no nos sirven cuotas de otros ejercicios. Y en segundo lugar, el impuesto territorial debe estar pagado para efectos de usarlo como crédito. Entonces, por ejemplo, nosotros habíamos hecho algunos ejemplos o algunas determinaciones cuando estábamos viendo la renta líquida imponible. Supongamos, ¿cierto?, que estando en el año 2019, yo contabilizo como gasto la cuota 4 del año anterior. Tengo la cuota 1 del 2019 y ustedes saben que son 4 cuotas las del año. De estas cuotas del año, que todas las he reflejado en gasto, supongamos, ¿cierto?, que las 3 primeras se encuentran pagadas. Y estas 2 últimas están pendientes de pago. Entonces, en primer lugar, estamos hablando de un contribuyente que explota bienes raíces agrícolas. Eso quiere decir que estamos hablando de contribuyentes del artículo 20, número 1. Por lo tanto, el impuesto territorial de estas cuotas vamos a usar como crédito. Requisito, en primer lugar, que sean del año. O sea, tenemos todo este rango del año. Segundo requisito, que estén pagadas. Entonces, las que puedo usar como crédito serían las cuotas 1 y 2. ¿Qué pasa con todo este monto, todas ellas que yo he registrado como gasto? Entonces, todas ellas las vamos a rechazar como gasto. ¿Qué implica eso? Que el 100%, las cuotas de la 4 del año anterior y todas las cuotas, el 100% las vamos a considerar como un gasto rechazado, pero con la diferencia de que estas partidas no se encuentran afectas a las normas del artículo 21. Entonces, ¿qué me implica? Que el 100% va solo como un agregado, nada más. No las vamos a deducir como partidas afecta al artículo 21, sino que en la renta líquida a través del método indirecto, en un 100% las vamos a agregar. Y cuando determinemos la provisión del impuesto, vamos a decir, el impuesto de primera categoría, le vamos a descontar como crédito el impuesto territorial. ¿Cuánto le vamos a descontar del impuesto territorial? Solo podemos descontar del impuesto territorial la cuota 1 y 2, obviamente que actualizada. Entonces aquí vamos a usar como crédito la cuota 1 del 2019 y la cuota 2 del 2019, que son las que están pagadas y las vamos a rebajar del impuesto a actualizadas, al igual como las hemos agregado. Recordemos que como agregado en calidad de gasto rechazado, agregamos actualizado en la medida en que se encuentren pagadas. Si no están pagadas, están pendientes de pago, las agregamos a la determinación de la renta líquida imponible a valor histórico, al valor en el cual fue provisionado. Entonces, acá tenemos el crédito por impuesto territorial, que sería 1
de los créditos cuyo excedente no tiene derecho a devolución. Eso quiere decir que si el impuesto territorial que imputé es superior al impuesto de primera categoría, ese monto lo pierdo. No es gasto tampoco aceptado, dado que el 100% del impuesto territorial es gasto rechazado. Entonces, en los próximos videos vamos a ver los créditos en particular, en puntual, el de activo fijo, vamos a generar algunos de las donaciones y también vamos a ver algunos créditos cuyo excedente tiene derecho a devolución. Muchas gracias.